Hola a todos, o debería decir moi alega, creo que lo dije bien, que es en luxemburgués. El día de hoy vamos a ver las lenguas de Luxemburgo, que es un país muy interesante porque tiene muchos idiomas oficiales y a diferencia de otros países donde el tema de ser multilingüe se refiere a que en una zona o en una provincia o alguna región se habla un idioma y en el resto otro, aquí Luxemburgo es un país muy pequeño y donde la gente habla estos idiomas, no importa de qué parte de Luxemburgo sea. Es por eso que en los mapas que voy a mostrar no voy a mostrar que se habla en una u otra región, porque básicamente toda la población conoce estos idiomas. Vamos a empezar con el luxemburgués o luxemburgués, creo que se pronuncia así, que es el idioma oficial de Luxemburgo. Lo hablan alrededor de el 88% de las personas de manera nativa y es el idioma que más se usa entre familiares, entre personas, etcétera. Algo a notar es que el luxemburgués es una lengua germánica derivada de lo que es una lengua renana y tiene la particularidad de que agarra muchos préstamos del francés, entonces pues tienes una estructura alemana con la cual se mezcla un poco el francés. La historia de este idioma es curioso porque hasta el siglo pasado, a inicio del siglo pasado, no era una lengua escrita, era hablada entre la gente porque se consideraba un dialecto del alemán o uno de los dialectos alemanes, pero a día de hoy ya tiene una regla escrita, es un idioma completamente estructurado. Algo a notar también es que, como había mencionado, durante mucho tiempo se le consideró un dialecto, pero el Estado luxemburgués lo consideró ya un idioma separado del alemán. Esto es lo que les mencionaba en otros videos, de que básicamente la diferencia entre un idioma y un dialecto es que el idioma pues tiene toda la fuerza de un Estado que lo regula y que lo protege. Ahora, algo también a notar es que el luxemburgués solo se enseña o se enseña principalmente en el preescolar, en el kindergarten o escuela, bueno, no sé cómo lo llaman en otros países, pero básicamente entre los 3 y los 6 años. Y esto se debe a que, bueno, es el idioma que se va a utilizar en la vida diaria, pero a partir de lo que es la primaria, la secundaria y más allá, ya se empiezan a enseñar otros idiomas que ahorita vamos a ver. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, más bien, vamos a ver un poco la historia de Luxemburgo y por qué se habla de esta manera aquí. Bueno, para empezar, era parte de lo que es el Gran Ducado de Luxemburgo, que formaba parte del Imperio Germánico, Sacro Imperio Germánico. Y si ustedes conocen un poco sobre esta entidad política, se darán cuenta que eran un montón de pequeños reinos que estaban ahí, pero es un poco complicado si no conoces cómo se movían a nivel medieval este tipo de entidades administrativas. Pero básicamente en un gran ducado donde la mayoría de la gente o hablaba francés o hablaba alemán en su versión luxemburguesa, que bueno, en ese tiempo no era luxemburguesa, sino que pues era considerado alemán. Después de una serie de particiones que ocurrieron a lo largo de la historia, Luxemburgo perdió varios de sus territorios a manos de Francia y de Alemania principalmente. Esto hizo que, como yo les había mencionado antes, la mayoría de la población hablaba tanto francés como alemán, es decir, la mitad y la mitad. Bueno, esto hizo que la parte francófona pues se anexara ya sea a lo que era Bélgica o Francia y Luxemburgo se convirtiera en un país que hablaba principalmente un idioma germánico. ¿De acuerdo? Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, el francés empezó a ganar mucho terreno y fue considerado un idioma administrativo, mientras que el alemán se seguía enseñando como una lengua secundaria. Y no fue hasta, como les había mencionado, el siglo pasado que el luxemburgués, perdón, empezó a utilizarse como un idioma propio de la nación para diferenciarse de lo que era Alemania. Bien, vamos ahora sí a hablar del francés, le français, que se habla en Luxemburgo. Bueno, en Luxemburgo los francófonos nativos son alrededor del 15%. Sin embargo, el 98% de la gente en Luxemburgo habla francés. Esto se debe a que es importante o es enseñado a partir de los 12 años y bueno, también está el hecho de que está al lado de Francia, pero
Se empieza a enseñar, incluso antes, incluso en la primaria se empiezan a meter pequeñas nociones de francés y ya a partir de lo que es los 12 años, lo que es los estudios secundarios o como se conocería en España, la ESO, se empieza a enseñar el francés no solo como idioma extranjero, porque se considera un idioma extranjero, sino que muchas materias como lo son matemáticas o ciencias también se dan en francés. De hecho, los cursos más avanzados de Luxemburgo, o sea, de estudiantes de Luxemburgo, a esa edad, les dan materias completamente en francés y de esa manera ellos cuando llegan ya a graduarse de lo que es la educación básica, ya tienen un nivel bastante avanzado de francés. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica, si ustedes aprenden francés ya sea con este canal o de otra manera, ustedes pueden ir a Luxemburgo y todo el mundo les va a entender. ¿Sí? Esto es lo que mencionaba antes, que en Luxemburgo el idioma o el cambio de idioma es por situación y no por región. Es decir, que si tú vas y hablas con alguien, ya sea de la administración pública o de algún negocio y tú hablas francés, la persona te va a responder en francés. Si tú le hablas en luxemburgués, se van a sorprender porque pues normalmente los extranjeros no aprenden luxemburgués porque no es un idioma muy grande y de hecho por experiencia, de hecho la experiencia de algunos exalumnos que han ido a Luxemburgo han dicho que los luxemburgueses no promueven demasiado que los extranjeros aprendan luxemburgués. Entonces ellos se comunicaron completamente en francés y tú puedes vivir en Luxemburgo hablando solo francés sin ningún problema. Bien, vamos ahora con el alemán, Deutsch, que se habla en Luxemburgo. El alemán es hablado por el 3% de la población de manera nativa, aunque como he mencionado, dado que se enseña mucho el alemán, sobre todo en la parte escrita, y el luxemburgués se parece muchísimo al alemán, es hablado por el 78% de las personas de manera cotidiana. Como les había mencionado, esto se empieza a enseñar desde la primaria. De hecho, los luxemburgueses empiezan a escribir en alemán antes que en luxemburgués en la escuela. Obviamente en su casa, pues ellos escribirán con luxemburgués. Pero el alemán es el que se suele enseñar en la primaria y es con lo que todos los alumnos de Luxemburgo empiezan a trabajar desde niños. Esto se utiliza principalmente en lo que es la prensa. El gobierno utiliza ambos idiomas, tanto el francés como, bueno, los tres idiomas de hecho, el francés, el alemán y el luxemburgués. Pero hay muchos periódicos y muchos escritos y muchas cosas que se escriben en alemán porque es un idioma que está muy presente. Y como había mencionado antes, dado que el luxemburgués se parece mucho al alemán, pues no es tan difícil para la gente de Luxemburgo hablar alemán o aprenderlo. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación de estos idiomas. Unos ya los conocemos, el nuevo sería el luxemburgués. Tenemos la frase de siempre: buenos días, me llamo Antonio, me gustan los idiomas. El luxemburgués, perdón si mi luxemburgués no es el mejor, nunca he estudiado luxemburgués. Y el traductor doble tampoco lo pone como una opción para escuchar. Entonces vamos a leerlo como más o menos entienda yo. Gue moyen es Hessen Antonio un es Hünger es Proche. Algo a notar es que el luxemburgués es un idioma que se escribe de manera como se pronuncia, parecido al español. Evidentemente tiene sus propias reglas, pero cuando tú lo escribes, un luxemburgués vas a ver, si tú lo hablas, vas a ver cómo se escribe. En francés pues sería bonjour, je m'appelle Antonio, j'aime les langues, que ya conocemos este idioma en este canal. Y en el alemán sería Guten Morgen, ich heiße Antonio und ich mag Sprachen. Y me gustan mucho los idiomas. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían los idiomas de Luxemburgo. Hay otros idiomas que evidentemente se hablan, como por ejemplo el inglés. La mayoría de estudiantes en Luxemburgo hablan el inglés, lo hablan muy bien. Y esto nos cuenta o nos dice un poco de cómo es el sistema educativo en Luxemburgo, en el cual los estudiantes que se gradúan a los 18 años de la educación básica ya tienen 4 idiomas que hablan de manera bastante avanzada. Y otro idioma que se debe a la migración, que es un caso parecido al que vimos con Andorra, es la comunidad portuguesa. Hay mucha gente de Portugal que va y trabaja en Luxemburgo, entonces no es sorprendente escuchar a gente en la calle hablando portugués, pero evidentemente si tú vas a hablar con ellos y tú no hablas portugués, pues puedes cambiar al francés y probablemente ellos hablen francés. Eso sería todo por el momento. Ya saben, cualquier duda o comentario o información extra que ustedes quieran agregar,
lo pueden poner en los comentarios. Nos veríamos en el próximo video. A la prochaine.